¿Te ha pasado que enciendes el televisor y te empiezan a bombardear con noticias sobre elecciones presidenciales, aprobación de leyes o protestas sociales y no entiendes bien lo que está ocurriendo? Es fácil sentirse perdido frente a la política. Por eso quiero presentarte a Dieter Nolen, un politólogo alemán que decidió escribir un libro pensado no para expertos, sino para quienes quieren aprender a pensar la política desde cero. Su libro, Cómo estudiar ciencia política, parte de una idea sencilla, simple pero poderosa. Para entender la política no basta con repetir conceptos, también hay que comprender el lugar donde se aplican. Nolen resume todo esto en dos herramientas fundamentales. La primera, tener conceptos claros, y la segunda, saber leer el contexto. Definitivamente, estas ideas no solo ayudan a entender mejor la política, sino también a crear o a generar una idea propia. Por esto surgen una pregunta. ¿Por qué es importante en todo caso definir concepto y contexto dentro de la ciencia política? Para esto vamos a definir en todo caso concepto. Nolen indica que los conceptos no son adornos, más bien son brújulas. Y es que estas brújulas permiten orientarte en el terreno complejo que es la política. Pero debes tener mucho cuidado, porque una brújula mal calibrada puede llevarte a una confusión. ¿Cuál confusión? Por ejemplo, a confundir que democracia es una realidad donde existe manipulación o un autoritarismo disfrazado. Eso no es democracia. Por eso la ciencia política no solamente se deben usar palabras bonitas, sino también es fundamental definir con precisión qué queremos decir y cómo lo vamos a medir. Pero, ¿y qué sucede con el contexto? Déjame decirte que en el contexto podemos decir que no es lo mismo Quito que Berlín. O por decirlo de otra manera, piensa que alguien te regala un abrigo para la nieve, pero tú vives bajo el sol de la costa ecuatoriana. Te pregunto, ¿sirve de algo? Lo mismo pasa con los conceptos cuando se usan sin pensar el lugar donde se van a replicar. El contexto es precisamente como el clima, determina si algo tiene sentido o no. En todo caso, no puedes entender el Estado en América Latina del mismo modo que en Europa. Y por ponerte otro ejemplo, en Ecuador existen comunidades donde se habla quichua, donde las decisiones se toman colectivamente y la autoridad se vive de otra manera. Si traes una idea de gobierno europeo sin mirar esta realidad, definitivamente será como llevar abrigo a la playa. Realmente no encaja. Por eso Nolen hace una advertencia sumamente precisa y puntual. Cuidado con copiar modelos de otras realidades sin adaptarlos al contexto. Y es que no hay fórmula universal para la política, porque cada lugar tiene su historia y su modo de hacer las cosas. A esto, nosotros ya podemos ir entrando en el terreno del vínculo entre concepto y contexto. Mucho cuidado, porque no se trata de elegir entre cabeza o corazón. La política no se entiende solo con teorías ni solo con vivencias. Se necesita tanto de cabeza como de corazón para poder entenderla. Es por esto que los conceptos nos ayudan a poner orden en el pensamiento, pero el contexto es el que le da la vida y el sentido. Cuando se combinan estos dos, forman algo interesante, y es que nos permite pensar con claridad sin desconectarnos de lo que vive la gente. Nolen le llama a esto una relación dialéctica, que puede sonar un poco complicado, pero en realidad termina siendo bastante claro. Y es que los conceptos nos permiten enfocar la mirada, pero el contexto es el que nos obliga a revisar y ajustar esos mismos conceptos. Para estudiar ciencia política no se trata de memorizar términos, sino de comprender lo que pasa a nuestro alrededor y actuar con criterio. Y por último, tenemos América Latina y Ecuador. América Latina obviamente tiene su propia trayectoria marcada por luchas, dolores y formas de vida que no se parecen a ningún otro continente. Y Ecuador no se queda fuera. Pero
Hay que tener mucho cuidado porque Ecuador no es una réplica de Europa. Es un país donde coexisten pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, pescadores, migrantes. Tiene una riqueza cultural única. Entonces, la pregunta que nosotros debemos formularnos es, si tenemos todas estas realidades, ¿por qué seguimos aplicando teorías externas sin ajustarlas a precisamente estas realidades? Entonces, para esto y para culminar, Nolen nos hace una invitación para mí, para ti, para cualquier persona que quiera comprender precisamente sobre política, puede arrancar por allí. ¿Por qué no empezamos nosotros a hacer ciencia política desde nuestra realidad, desde lo que somos? Y es que nos invita en todo caso a repensar qué significa participación desde una comunidad rural alejada, por ejemplo, o que podamos redefinir lo que entendemos por Estado si justamente existen zonas donde hay un abandono institucional, o también a reformularnos qué significa democracia desde las necesidades de quienes no tienen voz. Definitivamente, solamente así vamos a empezar a construir una política con identidad y rostro propio, una política que sirva para sus ciudadanos. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta esta parte del video. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.